Hola, hola, mis chismosos favoritos. CEU Superíndice 3 Moestu, N el dúa de hoy. Espero que súper bien y listos para un cafecito bien cargado, porque hoy nos vamos de lleno a destapar las noticias muese locas, las muese jugosas y las muese explosivas, sobre nuestra queridusima Demet Özdemir. Su, la misma que nos enamoró Superíndice 3 en Erkencicus, la que nos hizo reír a carcajadas en No. 309, y la que, seamos honestos, tiene una vida que parece sacada de una telenovela, pero, en la vida real. Prepúrense porque hoy no vamos a hablar de sus proyectos laborales, bueno, un poquito, porque es tu imparable, ni de sus looks espectaculares, que obviamente vamos a mencionar de pasada, porque es imposible ignorarlos. No, hoy nos vamos a sumergir en el mar de rumores, especulaciones y titulares que han rodeado a Demet en los últimos tiempos. Agúrrense que vienen curvas. Pero antes de que nos lancemos a este torbellino de información Superíndice 3N, quiero recordarles que AQ en el canal siempre intentamos traerles la verdad, o al menos lo que se dice por AU con el mayor respeto posible. Nada de tirar hat ni de inventar cosas, ¿vale? AQ nos gusta el chisme pero con responsabilidad y buena onda. Y hablando de buena onda, si todavía no se han suscrito al canal, esta es su seu más menos al. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque AQ encontraru N todo sobre sus celebridades turcas favoritas, desde sus últimas noticias hasta sus secretos mejor guardados, o al menos, los que podemos descubrir. Asu que ya saben suscríbanse y formen parte de esta familia chismosa. Ahora sin mu preámbulos empecemos con el salseo. Demet Özdemir. Su nombre es Sinu Superíndice 3 Nimodeu con diéresis copyright cito, talento y por supuesto, drama. Y es que desde que saltó Superíndice 3 a la fama, su vida ha estado bajo el escrutinio público, lo que significa que cada paso que da es analizado con lupa. Y con tanta atención Superíndice 3N, es inevitable que surjan rumores, especulaciones y a veces, noticias completamente inventadas. Una de las noticias locas que he escuchado sobre Demet, y Cru Copyright Amme, he escuchado muchas, es que estuve esperando trillizos. Trillizos. Imagúnense la escena, Demet paseando por Estambul con 3 cochecitos llenos de bebu copyright es el seru a una locura. Obviamente esta noticia fue desmentida rápidamente, pero por un momento llegó copyright a pensar, ¿serú cierto? Copyright bombazo. La verdad es que no su copyright de du Superíndice 3 de sacan estas cosas, pero la imaginación Superíndice 3N de algunos fans es inagotable. Y es que de du Superíndice 3 de saldrá algo a su. Seguramente de algún foro de fans donde la gente se pone a imaginar escenarios imposibles. Pero la noticia se propagó Superíndice 3 como un virus. Y claro, generó Superíndice 3 muchísimos comentarios, desde los que felicitaban a Demet sin siquiera saber si era verdad, hasta los que se preguntaban CEU Superíndice 3 Moarua para criar a 3 bebu copyright ese con su ritmo de trabajo. Un verdadero delirio colectivo. Y hablando de bebu copyright ese, otro rumor que circuló Superíndice 3 con fuerza fue que Demet y su ex esposo, Oguzhan Párrafo, estaban planeando tener un hijo antes de divorciarse. Al parecer, la idea era salvar su matrimonio, pero las cosas no salieron como esperaban. Esto obviamente tampoco fue confirmado, pero la noticia corrió Superíndice 3 como la Superíndice 3 Lbora en las redes sociales. La gente se preguntaba si era cierto, si había alguna posibilidad de reconciliación Superíndice 3N, sí. Un verdadero culebro Superíndice 3N turco. Y es que esta noticia tocaba un tema sensible, el del fracaso matrimonial y la presión Superíndice 3N social para tener hijos. Muchos fans se sintieron desilusionados al ver que su pareja ideal se separaba, y este rumor aún más menos a una capa de drama a la situación Superíndice 3N. Algunos incluso llegaron a culpar a Demet por no luchar lo suficiente por su matrimonio, como si tener un hijo fuera la solución Superíndice 3N mújica para todos los problemas. Por favor, gente, un poquito de sentido como N. Pero no todos son bebu copyright S y matrimonios fallidos. Demet también copyright N ha sido protagonista de rumores sobre sus relaciones sentimentales. Después copyright S de su divorcio, se le ha vinculado con varios galanes turcos, desde actores hasta empresarios. Uno de los rumores persistentes fue que tenía un romance secreto con su CEO protagonista en Ankara, en Jinakürek.
La química entre ellos en la pantalla era innegable, y muchos fans o más menos aban con que su relación superíndice 3n traspasara la ficción superíndice 3n. Sin embargo, ambos negaron rotundamente los rumores, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compau más menos eros de trabajo. Pero, seamos sinceros, Q Copyright N no ha shippeado a Demet con alguno de sus galanes. Es que tiene una química que enamora. Y es que en Hinakurek con su mirada intensa y su aura de Galu, N misterioso, es el sueu más menos o de muchas. La verdad es que la pareja aqua muy buena televisiu superíndice 3n, y era fácil dejarse llevar por la fantasía de que su amor traspasara la pantalla. Pero bueno, a veces la realidad es menos emocionante que la ficción superíndice 3n, ¿no? Otra noticia bastante loca que me encontró copyright por AU, y que me hizo sol. Dar una carcajada, fue que Demet Abu ha sido contratada para protagonizar una película de Hollywood junto a Brad Pitt. Brad Pitt. Imagunense a Demet y Brad compartiendo escena, hablando en Inglu copyright S con acento turco, caminando por la alfombra roja de los condieres ángeles. Serúa surrealista. Obviamente esta noticia era completamente falsa, pero por un segundo me ilusionó copyright. Serúa increíble ver a Demet triunfando en Hollywood. Q copyright N sabe, a lo mejor al buen Edua se hace realidad. Pero vamos, gente, Brad Pitt. ¿En serio alguien se creyó superíndice 3 esto? Imagino que la fuente de este rumor fue al buen fan que se dejó superíndice 3 llevar por la emoción superíndice 3n y empezó superíndice 3 a inventar cosas. Pero bueno, más menos no cuesta nada, ¿verdad? Y Q copyright N sabe, a lo mejor en unos aún más menos os vemos a Demet Codeu, dándose con las grandes estrellas de Hollywood. Yo cruzo los dedos. Y hablando de proyectos laborales, Demet siempre estuvo en boca de todos por sus nuevos trabajos. Se rumora que estuvo negociando para protagonizar una nueva serie de televisión superíndice 3n, que estuvo escribiendo un libro, que va a lanzar su propia línea de ropa. La chica no para. Y es que Demet es una trabajadora incansable, siempre buscando nuevos retos y desafíos. Es una de las razones por las que la admiramos tanto. Y es que Demet ha demostrado ser una artista versátil, capaz de desenvolverse con soltura tanto en la comedia como en el drama. Su carisma y su talento la han convertido en una de las actrices queridas de Turquía, y no me extraña más menos a que pronto la veamos probando suerte en otros mercados. Demet tiene madera de estrella internacional. Pero no todos son rumores y especulaciones positivas. Demet también copyright N ha sido criticada por su estilo de vida, por sus elecciones profesionales y por su forma de vestir. Algunos la acusan de ser demasiado superficial, de preocuparse demasiado por su imagen y de no usar su plataforma para causas importantes. Sin embargo, Demet siempre ha intentado mantenerse fiel a su misma, sin importar lo que digan los de MS. Y eso, en mi opinión, superíndice 3n, es algo que merece ser aplaudido. Y es que, seamos sinceros, la fama tiene un precio. Demet, como figura pública, estuvo constantemente expuesta al juicio de los de MS. Siempre habrá gente que la critique, que la envidie, que intente hundirla. Pero lo importante es que ella siga su propio camino, sin dejarse influenciar por las opiniones negativas. Bravo, Demet. Una de las críticas fuertes que ha recibido es por su supuesta adicción superíndice 3n a las ciruguas copyright ticas. Algunos la acusan de haberse operado la nariz, los labios, los superíndice 3 mulos. De todo. Sin embargo, Demet nunca ha confirmado ni negado haberse sometido a ningún procedimiento copyright tico. Y sinceramente creo que es su derecho. Si ella se siente SCU superíndice 3 moda y segura con su apariencia, ¿qué copyright ne somos nosotros para juzgarla? Lo importante es que sea feliz y que se sienta bien consigo misma. Y es que a ver, ¿a Q copyright N le importa si Demet se ha hecho o no retoques copyright ticos? Lo importante es que ella se sienta bien consigo misma y que copyright contenta con su apariencia. Y si decide someterse a alguna cirugía, es su decisión superíndice 3n y nadie tiene derecho a opinar. Basta ya de juzgar a las mujeres por su físico. Cada uno que haga lo que le dé copyright la gana con su cuerpo. Otro rumor bastante loco que escucho copyright fue que Demet tenía a una doble que la reemplazaba en algunas escenas de sus series y películas. Al parecer, la doble era idu copyright tica a ella y nadie pudo anotar la diferencia. Imagunense la escena.
Demet relajándose en su casa mientras su doble trabaja sin parar. Será como tener un clon. Obviamente esta noticia también copyright N era falsa, pero me hizo pensar en lo difícil que debe ser una celebridad y tener que lidiar con tantos rumores y especulaciones. Una doble. Q copyright imaginación superíndice 3N tiene la gente. Seguramente este rumor surgió superíndice 3 de algún vídeo de TikTok donde alguien comparó superíndice 3 a Demet con otra actriz y empezaron a decir que eran la misma persona. Pero vamos, es obvio que son dos personas diferentes. Aunque pensándolo bien, no será mala idea tener una doble que te reemplace en las escenas aburridas, ¿verdad? Demet, si me estuviese escuchando, yo me ofrezco voluntaria. Y hablando de cosas difíciles, la vida amorosa de Demet ha sido un tema recurrente en los medios de comunicación superíndice 3N. Su relación superíndice 3N con Oguzhan Párrafo fue seguida de cerca por sus fans, que son más menos van con verlos juntos para siempre. Sin embargo, su matrimonio duro superíndice 3 poco y su divorcio fue un golpe duro para muchos. Se rumorearon infidelidades, problemas de compatibilidad y hasta brujería. La verdad es que nadie sabe lo que realmente pasó superíndice 3, pero lo importante es que ambos estuvieron siguiendo adelante con sus vidas. Y es que, las relaciones son complicadas. A veces las cosas no funcionan, por que uno lo intente. Y el matrimonio de Demet y Oguzhan, lamentablemente, no fue la excepción superíndice 3N. Se dijeron muchas cosas sobre las razones de su separación superíndice 3N, pero la verdad es que ellos saben lo que realmente pasó superíndice 3. Lo importante es que ambos copyright N bien y que puedan seguir adelante con sus vidas. Y que encuentren el amor verdadero, si es lo que desean. Ahora, dejando de lado los chismes y los rumores, hablemos un poco de los proyectos actuales de Demet. Como les deco al principio, la chica estuvo imparable. Después copyright S de Lu con diéresis copyright cito de Admfara, estuvo trabajando en nuevos proyectos que prometen dar mucho de Q copyright hablar. Se rumora que estuvo preparando una nueva serie para Netflix, que va a protagonizar una película romántica y que incluso estuvo pensando en incursionar en el mundo de la música. Demet es una artista multifacu copyright tica y estoy segura de que nos sorprenderá con todo lo que tiene por venir. Y es que Demet ha demostrado tener un gran talento para la actuación superíndice 3N, pero también copyright N tiene una voz preciosa y un gran carisma. No me extraña más menos a que pronto la veamos lanzando su propio disco y arrasando en las listas de U con diéresis copyright citos. Demet tiene todo para triunfar en el mundo de la música. Y hablando de sorpresas, Demet también copyright N es conocida por su estilo impecable. Siempre luce radiante y a la moda, ya sea en la alfombra roja o en su dúa a dúa. Es una verdadera fashion icon y muchas chicas la toman como inspiración superíndice 3N a la hora de vestirse. Sus looks son siempre originales, elegantes y sobre todo, muy favorecedores. Asu que ya saben, si quieren lucir como Demet, sigan su cuenta de Instagram y tomen nota de sus outfits. Y es que Demet tiene un gusto exquisito para la moda. Siempre sabe CU superíndice 3 mo combinar las prendas, CU superíndice 3 mo resaltar sus puntos fuertes y CU superíndice 3 mo crear looks que sean a la vez elegantes y modernos. Es una verdadera inspiración superíndice 3N para todas las amantes de la moda. Demet, eres una reina. Y bueno, mis chismosos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de noticias locas sobre Demet Özdemir. Espero que se hayan divertido tanto como yo destapando todos estos rumores y especulaciones. Como pudieron ver, la vida de Demet es una verdadera montaña más menos rusa, llena de altibajos, alegrías y decepciones. Pero a pesar de todo, ella siempre se mantiene fuerte y sigue adelante con su vida. En resumen, hoy hablamos de los rumores descabellados sobre Demet, desde embarazos múltiples hasta romances secretos con Brad Pitt. También copyright N hablamos de las críticas que ha recibido y de sus proyectos actuales. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar su estilo impecable. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Demet Özdemir. No olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber qué copyright opinan de todos estos rumores y les parece el loco. ¿Creen que alguno de estos rumores es cierto? Du copyright genme saber en los comentarios.
Y antes de despedirme, quiero recordarles que es muy importante no creer todo lo que leemos en Internet. Muchos de estos rumores son completamente falsos y solo buscan dar más menosar la imagen de las personas. Asu que seamos críticos y no nos dejemos llevar por el chisme fúcil. Además, recordemos que detrás de cada celebridad hay una persona, con sentimientos y emociones. No nos olvidemos de la empatía y del respeto. Ahora mis chismosos, me despido por hoy. Pero antes no olviden darle like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros Superíndice 3 vídeos. Los quiero mucho y nos vemos en la Superíndice 3 Sima. Besitos. Y recuerden, el chisme es bueno, pero con responsabilidad. Hasta la Superíndice 3 Sima.